Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la responsabilidad de gobernar. Tú te preguntarás, ¿tan chiquito y tengo responsabilidad para gobernar? Pues no, todavía no, pero sí para elegir tus derechos. Y vamos a ver cómo son los antecedentes para poder llegar a gobernar. Espero que alguno de ustedes pues pueda ser nuestro próximo presidente de México, y para eso tienes que saber muchísimas cosas de cómo hacerlo y cómo está dividido nuestros poderes, cómo se lleva a cabo y cómo podemos llegar a en algún momento a elegir a nuestros presidentes. Fíjate bien, vamos a ver este pequeño video. ¿Sabes quién inventó la democracia? Hoy muchas sociedades tienen derecho a votar gracias a los griegos. Mira. Grecia es mucho más que una península rocosa sobre la que se asentó una antigua cultura. Aquí podemos buscar las bases de la civilización occidental. ¿Y cómo vivían los griegos? Grecia nunca constituyó un estado centralizado. El amor por la independencia los llevó a agruparse en ciudades autónomas llamadas polis. Nuestro idioma no tiene una palabra exacta para traducir su significado. Eran comunidades que tenían características de lo que hoy llamamos ciudad, pero también de un estado. ¿Por eso se dice que una polis es una ciudad-estado? Claro, Maiko, fueron los creadores de la democracia y dejaron un enorme legado cultural que difundieron por el Mediterráneo, luego asimilado por los romanos. Lo conservaron los árabes, más tarde lo recuperaron en la naciente Europa occidental y así llegó hasta nosotros. Ellos tenían claro qué implica que el pueblo tenga poder de decisión, que daba la posibilidad de intervenir en las decisiones y así el pueblo sentía que su participación era importante. Es el que permite reducir la inestabilidad política y asegurar a los ciudadanos que por mucho que disientan con las políticas del gobierno en un momento dado, siempre tendrán una oportunidad de cambiar a quienes gobiernan o sus políticas. Eso está muy bien. Abuelo, ¿ya decidiste a quién vas a votar en las próximas elecciones? Ya estoy un poco viejo y descreído de la política. Ninguno de los candidatos me convence. Pero abuelo, vivimos en democracia y somos nosotros como pueblo los que debemos ser responsables de elegir a quienes nos gobiernen. Te veo muy democrática últimamente. Sí, porque estuvimos viendo con Santi el importante legado que nos dejó la cultura griega con la democracia. Creo que es bueno que todo el mundo haga uso de los derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Por eso es importante votar. Ok, chicos. Un saludo muy grande. Pues vamos a ver, para poder conocer un poquito acerca de la democracia hay que saber dos situaciones, las garantías y los derechos. Las garantías son aquellas que me van a decir lo que es correcto y lo que debe de estar establecido, ¿sale? Y los derechos, estas dos son fundamentales porque van a dar una vida libre, justa y de paz a todos los mexicanos, ¿sale? Ahora, Aristóteles desde hace mucho tiempo fue un griego que empezó a hablar acerca de la democracia, que era justo, que era injusto, y empezar a hacer parlamentos para poder decidir cómo elegir a quién debería de gobernar o cómo se debería de dar el gobierno. Ya lo viste en el video. Ahora vamos a ver otro video acerca de los derechos. Bulbasnet y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron.
o los defensores de la patria. La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarcan los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podré tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. ¡Ande! ¡Por la declaración! Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Bueno, chicos, ya vieron un poquito acerca de los derechos y cómo fueron creados y pues bueno, los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Estado es el que rige a través de las leyes. Vamos a ver, nuestro poder en México se divide en tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Te lo vuelvo a recordar. El legislativo es por Cámara de Senadores y Diputados, el ejecutivo es el presidente y el poder judicial pues es la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados, los juzgados del distrito, el Consejo de Judicatura. Hay 32 juzgados unitarios, está mayor, ¿no? Es el cual resuelve los conflictos, ya sean legales, y verifica que las leyes se lleven a cabo. El poder ejecutivo pues es el presidente de la República, es el que hace que se cumpla el bienestar de todos los ciudadanos del país y bueno, se lleven a cabo la Constitución mexicana a través de esta parte, y la Cámara de Senadores y Diputados pues son los que crean leyes para que se lleven a cabo a través de la Constitución mexicana. Acuérdate que el presidente no puede hacer muchas leyes, las puede proponer, pero quienes las rigen son senadores y diputados. Y por último, la acción ciudadana pues es el poder público, proviene del pueblo, o sea, nosotros elegimos a nuestros
presidentes o a nuestros diputados y senadores a través pues de una votación, una casilla que se da, y esto tú lo puedes hacer a partir de los 18 años. Acuérdate que a los 18 años puedes ejercer tus derechos como tal para poder elegir a tus presidentes, pero desde chiquito ya tienes derechos, los cuales y obligaciones sobre todo también que debes de cumplir, ¿no? La democracia se observa en la vida diaria como se representan las leyes, o sea, todos estamos regidos por derechos, por leyes. Sin ellas no podríamos tener, imagínate, todo sería una revoltura total. Ustedes gritando en el salón, yo también, no respetaba sus derechos, en su casa también llegan y sus papás lo regañan. Entonces, esto es para que podamos tener algo estable, chicos. Por último, vamos a ver cómo se representa también, está en inglés, pero cómo se representa, voy a sacar mi plumita, cómo se representa el gobierno en diferentes partes del mundo. Y también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la democracia. La democracia está regida porque todos tengamos nuestros derechos y leyes, por ejemplo, el presidente y el parlamento, como nosotros el presidente, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Luego la monarquía está propuesta por una reina y un rey. No sé, así como por ejemplo en España, en Inglaterra, que aunque sí tienen poder, pero ya no como antes, porque también tienen un presidente. Luego, bueno, también la república acá en la democracia, ¿no? Que no somos nosotros. Los militares, ¿no? Que tienen el régimen militar, por ejemplo, Irak, Irán, son países que tienen este régimen militar. Bueno, luego la dictadura, ¿no? La anarquía, el despotismo, ¿no? Son otras partes del gobierno que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, aquí está la democracia, ¿no? A través del voto, lo que les decía que nuestro país está dictado por así. La dictadura, que solamente por ejemplo, Venezuela, Cuba tienen dictadores, son aquellos que ellos deciden cómo se debe llevar a cabo y el pueblo no tiene. La república quiere decir que todos, ¿no? Son parte del gobierno. La aristocracia, que tiene que ver con la parte del dinero, el quien tiene más poder, por ejemplo Estados Unidos puede ser aristócrata. La monarquía, lo que les decía, que tiene que ver con el rey o la reina. Y la anarquía, que son personas que luchan constantemente por sus derechos, pero lo que les conviene. ¿Sale, chicos? Espero que hayamos aprendido hoy bastante, y cualquier duda que tengas, pues estoy para servirte. Cuídate muchísimo.